de la fiesta del Día del Trabajo. Sí. Hubo celebraciones en algunos lugares, manifestaciones en otras protestas. Fíjense que cosa extraña, cosas que parecen no vinculadas, el gobierno de España, el ministro de Relaciones Exteriores, se ofreció para servir de mediador en una crisis en Venezuela. Sí. Y eso unos días antes del Día del Trabajo. Y el Día del Trabajo, los trabajadores de Venezuela salieron a apoyar a su gobierno y los de España salieron a protestar contra a veces allá dan más de 400.000 dan soluciones que de alguna manera uno cree que no son factibles para quien dice darlas. Sí. Usted no ve un estudio ahí que salió de un organismo allá español de que no hay que bañarse todos los días. No, porque eso parece que está dentro del plan de economizar el agua en el mundo, y ahora lo pueden poner como que no es beneficioso. Dije que es malo para la piel. Se lava las axilas, de otra parte del cuerpo, pero que no es necesario, es malo para la piel. Eso es viejo en Europa. Eso es viejo en Europa. Bueno, parece que lo practican de alguna manera. Pues ya resumiendo lo de la semana laboral, me pareció muy a la mano un reporte que, como ustedes saben, el Día del Trabajo se celebra por lo que sucedió en Chicago el 1 de mayo de 1986. 1886, exacto. 1886. Y sin embargo, fue una protesta por conseguir que se redujera a 8 horas de trabajo, la hora laboral. La hora laboral. Esas manifestaciones fueron tratadas de la forma más salvaje posible. Y en Europa, en una reunión en Francia en 1989, los trabajadores del mundo allí reunidos en la segunda o tercera internacional, sí, la segunda internacional, 1989, sí, escogieron la fecha, el 1 de mayo, como Día de los Trabajadores. Lo que sucedió ahí ese año fue terrible, y cuentan, por ejemplo, que una manifestación fue tratada tan mal que no se supo ni cuántos muertos y heridos hubo. Pero fueron juzgados muchos dirigentes, y de ellos varios fueron ejecutados, y otros fueron llevados a cadena perpetua. La cadena perpetua. Samuel Fiennes, de origen inglés, de 39 años, Oscar Nive, de norteamericano, y Michael Schwab, de 33 años, alemán. Esos fueron a cadena perpetua. Sí. Y George Engel, alemán, Adolf Fischer, alemán, Albert Parsons, estadounidense, esposo de una mexicana. Ajá. Sí, Augusto Vicent y Luis Lieben, alemán. Esos fueron colgados. Uno de ellos se suicidó antes de que lo colgaran. Pero lo mejor fue el relato que hace de ese hecho el corresponsal del periódico La Nación de Argentina. Sí. El corresponsal estuvo ahí y dijo esto frente a la ejecución. Dijo lo siguiente: salen de su celda, se dan la mano, sonríen, le leen la sentencia, le sujetan las manos por la espalda con esposas, le ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y le ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia sentada en hilera de sillas delante del cadalso como en un teatro. Firmeza en el rostro de Fischer, plegaria en el de Spy, orgullo en el de Parsons. Engel hace un chiste a propósito de su capucha. Sí. Spy grita: la voz que va a sofocar será más poderosa en el futuro que cuanta palabra pudiera yo decir ahora.
le bajan las capuchas, luego una seña, un ruido, la trampa cede, los 4 cuerpos caen y se balancean en una danza espantable. Definitivamente ese es el relato que hace el corresponsal del periódico La Nación de Buenos Aires, que estaba allí presente, aquel entonces. Tremenda. que no era nada más y nada menos que José Martí, Oh, sí. No, pero que 8 años la después vida. de eso, o 6 años, sí. Sí, en el 95 muere ya él tenía Sí. una cita con la historia. con la historia. Ese fue el relato de ese hecho. Exactamente. Bueno, Hecho por José Martí. José Martí, que fue duró 10 años como corresponsal. Interesante, no, porque la forma en que está relatado no es realmente un poeta. Tiene que ser de una persona de la categoría de José Martí. De José Martí. Definitivamente. Así es. Y así José Manuel, nosotros precisamente, interesantísimo esto Sí. que te trae a colación. Y nosotros habíamos visto, discutido ayer precisamente de cómo encontraba este 1 de mayo a la economía dominicana y a los obreros de la República Dominicana precisamente. Ayer hablamos de la economía, hablamos de los factores de crecimiento de la economía, cómo ha crecido. Y la correspondencia entre el crecimiento de la economía y cómo nuestro mercado laboral estaba actualmente funcionando. 126 años después, los obreros luchan por subsistir. Por subsistir. Ellos así. Así es. 126 años después. Y 126 años después, muchos pobres aún en nuestros países, los países de América Latina, con una desigualdad tremenda. Eso es algo. El sistema no avanza. El sistema no avanza, por lo menos para los trabajadores. Ya es un sistema. Y yo siempre digo que nosotros estamos como un paso antes, no adelante, sino antes de lo que otros países ya han visto que el sistema le ha dejado. Las huellas que han dejado el sistema actual en estos países, nosotros todavía estamos detrás de... Y cuanto peor, porque los trabajadores luchan por sus salarios, por las condiciones de trabajo. Ha sido la lucha desde la aparición de la revolución industrial hasta ahora. Es por mejores condiciones de trabajo, por salarios decentes. Y eso ha sido la lucha durante estos años. Ahora resulta que la lucha va a ser por conseguir un puesto de trabajo. También, claro. No, ahora es por un puesto de trabajo, porque en Europa es por un puesto de trabajo que están ahora. Ahora a ellos no le está preocupando ya ni siquiera si están trabajando hora extra o en condiciones duras. Es que no hay trabajo. Porque el trabajo se ha escaseado. Ahora el trabajo ya, sí. de por sí el trabajo se ha escaseado, sí. Y como se convierte en una especie de mercancía, como se ha escasearse, lo que hace es que se encarece el trabajo y se abarata la mano de obra. Así es, porque inmediatamente ya los empresarios, los industriales, lo que hacen, bueno, si tú quieres, como está tan encarecido el trabajo y no aparece trabajo por ningún lugar, yo te voy a pagar menos y te aumento las horas. Y por consiguiente el obrero que lo único que trae en este mundo, como diría, son sus brazos, son sus dos brazos, es su fuerza de trabajo, exactamente. Es decir, que en eso nosotros hemos tenido la semana y creo que ha sido bien que hagamos una meditación, sobre eso. No, y esa, sobre todo esa, es una lectura sumamente importante. Precisamente, como usted dice, no sé, pues se debe introducir el tema que hoy, bueno, el día de hoy, los obreros dominicanos, precisamente los trabajadores, representados por sus diferentes centrales sindicales, se retiran del diálogo tripartito que existe en este país, donde están los empresarios, el gobierno representado por la Ministra de Trabajo y los obreros representados por sus centrales sindicales. Sí, parece que el porciento que el empresariado ofrece
ofrece, perdón, para esos trabajadores no llena las expectativas, no lo llena ni siquiera lo que ya el señor Rafael Abreu dice que podrían obtener de este diálogo, aceptar, que habla de un 17%, ya que en el 2011, que fue la última vez que hubo un aumento de salario, llegaron a un acuerdo de un 15%, y a raíz de que ya todo está más caro, la inflación, el nivel de inflación que hemos acumulado, así es, dice que no sería justo tener un aumento salarial igual que hace 2 años, pero dicen que se transarían por un 17%, pero parece que el empresariado no está por ceder. No, el empresariado está, creo que un 9% ya. Me ofrece 8.8, un 9%. Sí. Un aproximado al 9%. Que estamos hablando de que son más o menos 800 pesos, 800 y pico de pesos al sueldo más alto, del sueldo mínimo. Al mínimo más alto. Así es. El mínimo más alto sería como 800 pesos. Lo que representaría ni un 50% para cubrir lo que es la canasta básica, la canasta familiar. No, eso no cubre el pasaje de ida y vuelta a la. Estamos hablando de 30 días a la semana, 10.000 pesos son 300 y pico de pesos. No, pero ponle el aumento. Por ejemplo, los obreros, los empresarios de este país ofrecen un 10% del salario mínimo. Es decir, el salario mínimo actual es, vamos a redondearlo en 7.000 pesos. Un 10%, digamos, que yo quiero. El mínimo mayor es son 8.000 y pico. El mínimo mayor es 9.800, creo que. Sí. Pero hay eso, uno de 6.000 y pico y otro como de 7.000. Pero sucede que 9.000 y pico solamente lo cobra una minoría. Una minoría. Sí, la gran mayoría lo que cobra es el sueldo mínimo, el menor, que son 6.000, que 7.000 pesos. Pero lo que quiero decir es, de un 10% de 7.000 pesos, ¿cuánto viene siendo? 700 pesos. Sí. 700 pesos dividido, como tú dices, por ejemplo, en 30 días, ¿cuánto vienen siendo? No, pero, 20 pesos. Exactamente. Menos de 20 pesos. No, menos de 20 pesos. No cubre el pasaje. 30 vienen pesos. siendo 33 por 7, 21. 2 por... Eso es hasta ridículo. No, es decir, es una ridiculez. Una lata de leche, ¿qué cuesta? Una lata de leche, 1.000 y pico de pesos. Una libra de arroz, eso. Ah, bueno, una libra de arroz. Una libra de arroz, vale 20 pesos. 20 pesos, exactamente. Sí. O un plátano 15 pesos, un plátano 15 pesos. Eso es lo que quiero aumentar. Una lata de limón 200 pesos. Está costando ahora. Hay que comer piña, la piña que anda en la calle a 30 pesos, 25 pesos, la cereza que está en la lata a 30 pesos porque no puede comprarse chinola, limón, ni nada de esos productos. Plátano, que el plátano se produce aquí, que tú lo encuentras en Estados Unidos más barato que como se compra aquí. Un plátano 12 pesos, 15 pesos, yo no sé cómo. Bueno, porque sale más barato llevarlo de Honduras a Nueva York que de Montecristi aquí, por el precio del combustible y el problema de transporte. Y el transporte es más económico hacia allá en dólares también. Eso es un problema. Yo no sé cómo podrá la población si no se le hace frente. Yo decía hace unos días, hablando con una persona, que debería volverse a la época donde estaban los mercados de productores, que a propósito Inespre, y que hay algunos sitios que está funcionando, pero debe hacerse como de manera general a nivel nacional. Están los comedores económicos donde se vende un plato de comida ya hecha, pero también debe los mercados de productores otra vez hacerse plaza de mercado. Las plazas que funcionen en ciertos lugares específicos y donde pueda la comunidad que vive en esos lugares acceder a comprar productos baratos. Eso garantiza también que los productores dominicanos pueden venderle su producto al Estado Dominicano y tener que su producción también, que vemos que mire el ají, cómo anda el ají en Morrón, cómo anda baratísimo en la calle vendiéndolo. ¿Por qué? Porque no hay dónde venderlo, o sea, no hay como una política de planificación que diga que usted produce tantos quintales de ají y tiene una persona o tiene un organismo que le va a comprar a usted esa producción. Entonces quiebran los productores y nosotros seguimos comprando también
la gran mayoría de los productos a un precio muy caro. Muy caro, porque ahorita esa quiebra se va a producir y eso va a la consecuencia será una escasez. Entonces, ahorita va a costar 60 pesos una libra otra vez. Sí. Porque los productores no pueden sostener. No se puede, no pueden sostenerse forma. Vendiendo a los precios que están haciendo ahora. No, a 15 pesos una libra no. Y yo quiero que sepan que los supermercados hacen unos especiales a veces, sí, de productos vegetales. De vegetales específicamente, es que lo hacen. Pero ellos no pierden nada. Ellos no sacrifican nada. Nada, absolutamente. Y lo que se le queda, le dicen a esos productores, le dicen, mire, su mercancía que está aquí, que no la podemos vender, llévesela, porque ellos solamente cumplen con la parte que ellos venden. Entonces, lo sacrifican a los pobres que vienen y tienen que traer esos productos a precio por debajo a veces de su costo de producción. Por lo menos cuando llega aquí ya está por debajo el precio que se vende ahí. Pero en el resto de la semana ellos no pueden vender mucho porque la gente aprovechó y compró. Lo que iba a comprar, lo compraron ese día, a esos precios. Así no vale, ¿no? Así es, yo le digo, Yesenia, pero lo que tú planteas, Yesenia, son medidas compensatorias. Sí, son medidas compensatorias que un gobierno, digamos, bueno, eso lo hacemos a partir de que ya el país, de que todos los dominicanos, porque los obreros son dominicanos, igual que los empresarios de este país, que ganan muchos miles de pesos, de que primero tengan un sueldo digno, un salario digno, un salario que les permita satisfacer sus necesidades o reponer mínimamente sus energías para poder mañana volver otra vez a gastarla frente al puesto de trabajo. Entonces, es necesario que los empresarios sepan, tomen conciencia, porque parece que es un problema también de conciencia, incluso digamos de clase, de su condición de clasista, porque no se podría, creo que ya no en estos tiempos, ningún empresario está a la disposición de permitir que sucedan grandes movilizaciones, como pasó, como usted leyó, en el año 1886, por condiciones precisamente iguales, salariales, por condiciones que no podían accesar a los medios, al consumo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, dos cosas, como se decía, como Dios mismo, yo me expliqué de una oportunidad, ¿no? Decía, o se hace la reforma de arriba, o esperamos la revolución de abajo. Entonces, es obligatorio, es necesario que estos empresarios necesariamente digan, bueno, si ellos tienen un salario digno, vamos a crear unas condiciones de estabilidad y de paz social que permita la gobernabilidad, permita el crecimiento para nuestras propias empresas. Y segundo, como siempre hemos dicho aquí siempre, ¿quiénes son los que van a consumir? Los van a consumir esos obreros. ¿Y a quiénes van a consumir? A los productos que ellos mismos, esos empresarios hacen. Entonces, es justo hacer un llamado hoy de que de un 17% es, diría yo, poco me lo hallo, como diría, pero un 9.2, un 9% es inaceptable. Entonces, si ellos están diciendo lo que no están pidiendo y no están encerrados los obreros en pedir un 30% como lo piden, que también poco me lo hallo. Entonces, que un 17% le lleguen, creo que es justo. Y como hizo llamada el mismo presidente de la República, que se llegue a ese acuerdo y que se dignifique la condición del obrero y todas esas medidas compensatorias, como el gobierno, volver otra vez a programas, otra vez, que vayan en beneficio de los más necesitados. Urge. Eso le permitiría al gobierno también crear puestos de trabajo. A propósito de que dice que piensa emplear unas 400.000 personas en los 4 años, eso le crea espacio y espacio que realmente se necesitan. Entonces, usted adquiere, y eso no es una competencia desleal, porque usted no estaría compitiendo deslealmente con los dueños de supermercados, porque si usted no quiere abaratar los precios, si los precios están muy por encima, aún de las capacidades de los dominicanos de poder adquirirlo, entonces vamos a tener a personas desnutridas, personas pasando hambre. Vamos a hacer una alianza entonces entre productores y el Estado Dominicano. Usted produce, yo le compro y le vendo a precio
que el pueblo pueda tener las condiciones para acceder a comprar determinado tipo de productos. Y cuando el pueblo no puede comprar los productos, terminan en el zafacón podrido. Ustedes lo pueden ver, ustedes pueden ver grandes dumpsters llenos de productos dañados en los mercados de todo, porque la gente no lo puede comprar. Mira, decía yo aquí hace unos días, por ejemplo, en el caso de Brasil. Brasil era uno de los países en América del Sur que mayor exportaba productos lácteos. Sí. Y de buena a primera hora tiene que comprar. Entonces, ¿ha dejado de producir? No, ha aumentado durante los últimos años 5% anual la producción de lácteos. Pero su población está en capacidad de consumir. Que hay un sistema inclusivo que ha incluido muchas personas al consumo. Al consumo, ahora ya no puede exportar. Claro. Y tiene que traer de fuera. Tiene que importar ahora porque ya la producción nacional se lo está consumiendo el pueblo o la gente que quiere entrar. Sí, aquí se pierde una gran cantidad de productos en los mercados. Que se tira ahí, primero porque nadie está dispuesto a bajarlo de precio, y a precio alto los pobres no lo pueden comprar, y eso pasa en el sistema interno, por toda la parte. Bueno, pero yo creo que tenemos que hacer una pausa y vamos aquí, como siempre se está hablando de pacto. Se necesita hacer un pacto por todo, un pacto por la producción, un pacto porque no haya hambre, un pacto porque se dignifique la condición del ser humano, incluyendo a la gran mayoría de la población, que es la población de escasos recursos, porque estamos llenos todavía de una población que no puede acceder a muchas cosas. Antes de irnos a la pausa, yo quería decir algo que se me quedó antes de ayer, y es que hubo una declaración del secretario de Estado de Estados Unidos ante el Senado, que habló de que América Latina, a raíz del viaje que le iba a dar eso, y luego sucede que la subsecretaria para Asuntos de América Latina, que estaba en Perú en ese momento, dijo que eso no era así. Ella dijo que no, inclusive lo dijo con esta palabra. Dice, se llama Roberto Ayala, rechazó en Lima que América Latina sea el patio trasero de su país y defendió a la región como clave para el gobierno del presidente Obama. ¿Cuál de los dos se va? Porque eso es el jefe contra la subalterna. Contra subalterna. Y que de paso, en el Senado de Estados Unidos, que se está discutiendo la ley migratoria, mucha gente se están haciendo ilusiones con eso, y eso no se ve. Lo que se aspira es a convertir a esa gente en una ganadería humana para el trabajo, pero no para que adquieran los derechos ciudadanos de los Estados Unidos. Se lo están poniendo a 13 años de distancia. Es decir, que una persona que adquiera la posición legal, por lo menos el permiso de trabajo, tendrá que pagar año por año, todos los años que estuvo, y esos 13 años. Eso no es lo que aspira a la gente, y lo que estaban averiguando ahora es que si legalizan a esa gente, se favorecen los demócratas en forma electoral contra los republicanos. Es decir, que sigue el problema electoral manejando el problema migratorio. Así, a propósito del patio trasero, Bolivia le respondió. El 1 de mayo estaban esperando que él nacionalizara otra empresa, y lo que dijo fue: no, se va a un organismo. Así es. Vamos a continuar con el programa después de la pausa.